Y ahora sí les empiezo a compartir la presentación. Estamos aquí, nos tocan las últimas 2 horas, compañeros. Hay que hacerlas participativas. Entonces ya saben que en cualquier momento pueden abrir su micrófono y ahí voy checando el chat también por si tienen comentarios o preguntas del tema. Andrea levantó su mano. Sí, profe, buenas noches. Es que entré con el link de invitación y no sé si también te registro mi asistencia. Porque no me aparecía la clase en la parte de la clase. En la semana 3 no me aparecía. Qué A mí raro. también me pasa lo mismo. A ver, así rapidito déjenme checar. Es que no sé, creo que es algo... No sé si sea algo de cómo suben los equipos directamente, digamos, de escolar. Porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo más equipos de los que estaban o ya están casi todos. Ya ven que estuvo este problema de que no se visualizaban y esas cosas. En PC, en el celular creo que siempre estuvo bastante bien. Pero sí, parece que ya están todos los grupos otra vez. Entonces no sé si sea eso, que sea una cuestión de la aplicación, de la plataforma Teams, no de la escuela. Que de repente borra algunas cositas o tuvo estos bugs de que no se veían los equipos, estaban como medio ocultos. Porque, digo, déjenme buscarlos. Es Andrea Godínez y Carlos, ¿verdad? Sí, profe. Yo ya pude entrar bien, maestro, ya me apareció. O sea, me salí y volví a reiniciar y ya me apareció ahora sí la clase. Sí, sí, no, no debe ser una cuestión de la aplicación, compañera, porque sí viene como integrante del equipo. Entonces esperemos que sí salga ese tipo de cosas. No me han mandado sus listas, pero creo que ya están hechas las listas oficiales. Entonces ahí es donde verificamos que no haya ningún problema, ya vamos viendo, pero gracias por avisar. Si lo puede dejar en el chat, nada más así como me uní con el link de la invitación para tenerlo ahí en cuenta y que se quede guardado. Pero sí creo que son situaciones de la aplicación. O sea, Teams mismo, no tanto del sistema, digo, del soporte técnico de la escuela. Parece que ya se arregló, aparecen todavía otra vez bien las cosas ahí en Teams. Pero bueno, vamos a hablar de Melanie Klein. Melanie Klein. Klein creo que es la pronunciación correcta, siempre he tenido ese debate. La gran mayoría dice Klein, algunos maestros lo nombran como Melanie Klein, como la marca. Es probable que ustedes ya hayan revisado algunas cosas de aquí de Melanie Klein a lo largo de sus diferentes tetramestres, no necesariamente conmigo, con otros maestros, en otras materias. Entonces, en algún momento voy a suponer que algunas cosas más o menos las conocemos. Les digo, si no, lo vamos dialogando, me van diciendo y tratamos de explicar un poquito más a profundidad. No deja de ser un texto meramente descriptivo. Ya creo que les había comentado la vez pasada, en Kindle o hay unos textos como mucho más profundos sobre Melanie Klein, como desmenuzar su teoría. Este es un texto introductorio, muy básico, superficial, si lo podemos decir como una forma muy tosca, pero pues menciona los términos más utilizados y como la jerga más conocida de Melanie Klein, incluso desde el título, la fantasía inconsciente como escenario de la vida psíquica. De hecho, esta idea de la fantasía inconsciente es una de las principales propuestas eh, originales de Melanie Klein. No la idea de la fantasía en sí misma, sino el uso que hace del término de fantasía y cómo lo reacomoda
para explicar algunas cosas, ¿no? que ahorita vamos a ir viendo. Entonces da un giro con eso de la fantasía, es una propuesta original. Entonces vayamos a ver qué viene acá. Les digo, me van deteniendo si alguna cosa se les hace extraña, de que a lo mejor ustedes la habían visto de una forma distinta con otros maestros y lo platicamos, o si de plano es muy diferente o no lo comprenden. Este texto trae un pequeño apartadito de introducción, una presentación. La obra de Melanie Klein es, digamos, se empalma. Voy a empezar con la parte de la derecha. No me acuerdo por qué lo acomodé así, pero empezamos por acá, por este lado. La obra de Melanie Klein se extiende desde 1919, que empieza a hacer sus primeras aportaciones como lecturas de conferencias o lecturas de alguna experiencia clínica, y se extiende hasta 1960. O sea, son casi 41 años de escritura, muy similar al tiempo que escribió Freud, ¿no? 39, 40 años desde las partes más psicoanalíticas, ¿no? De la interpretación de los sueños. Entonces fue una escritora bastante activa en el tiempo. Las obras de Melanie Klein están con la editorial Paidós en español, lo que han denominado como obras completas, 4 tomos. Si los compran todos juntos serán como de 2,000 a 2,500 pesos. Son 4 tomos donde reúne los artículos que ella escribió. Creo que están ordenados por temas. Ahí sí desconozco cómo está organizada esta edición. No me acuerdo si es por temas, pero creo que no está en orden cronológico, eso sí. Entonces está tematizado. Sus textos, sobre todo, están marcados por las épocas en las que se desarrolla. Digo, me adelanto mucho, pero por ejemplo, aquí, como si se marcaran por lo menos 2 periodos. Hay algunos que lo piensan como 3, sobre todo porque digamos el final está mucho más marcado. Pero su obra se puede ver así como esta parte temporal. Una parte primero muy cercana a los textos clásicos de Freud y aspectos por el estilo, y luego una teorización mucho más personal, y luego una teorización como más, ¿cómo decirlo? Una teorización incluso un poco más radical, como en su momento fue el final de Freud con la pulsión de muerte, nada más que acá la idea de la envidia en Melanie Klein es el final, que lo ponen como ya en esas épocas, como incluso la separación de algunos de sus discípulos, matizando las ideas de Klein. Pero desde algún punto en específico, del tiempo, empieza a presentar cada vez ideas más originales, ya no solo una repetición de los textos freudianos o una comprobación de los textos freudianos, aunque ella siempre se refirió a sí misma como seguidora de los textos de Freud, ¿no? Como lo que estaba haciendo era una continuación de Freud, no tratando de robarle o restarle originalidad a ella misma, pero como sabiendo que no se quiere alejar del psicoanálisis. Una parte importante para ella durante toda su obra, obviamente, lo conocemos, es la idea de las fantasías, en específico las fantasías infantiles. Melanie Klein dice, intenta dar cuenta de los sucesos que ocurren en el consultorio, o sea, en el proceso mismo de atención terapeuta-paciente, en el vínculo interpersonal. Esta idea del vínculo interpersonal entre terapeuta y analista o entre paciente y analista va a ser una idea importante, fuerte, y sobre todo que va a permear a los siguientes analistas de la corriente kleiniana. Incluso vamos a llegar a hablar un poquito de los postkleinianos, como los denomina el libro, que son autores como latinoamericanos de formación kleiniana, y muchos de ellos, Ricardo Horacio Echegoyen, David Lieberman, incluso se me fue los esposos, se me fue el nombre de estos dos,
Pero vaya, muchos textos de esos autores se centran precisamente en la idea de la relación terapeuta-paciente, muchas ideas sobre la transferencia y la contratransferencia, la idea, por ejemplo, del campo dinámico, que a lo mejor vieron esta idea del campo con Blecher en entrevista. Entonces fue una cosa que dejó ahí bastante marca. Pensar que lo importante de esta parte inconsciente sucedía en el vínculo. Incluso la idea del vínculo pues, permeó hasta la formación psicoanalítica de Enrique Pichón Riviera en la cuestión de grupos operativos y empieza a utilizar la noción de vínculo con otras connotaciones, ¿no? para la idea grupal, pero tuvo una gran influencia, sobre todo en América Latina, ¿no? Antes de que aparecieran las propuestas de Lacan. Les digo, perdón, me desvío un poquito, pero para hablar de el impacto de las ideas de Klein y por qué se ha convertido en una escuela su pensamiento. Fiel a muchas propuestas de Freud, ¿no? Sin hacer estallar todo el sistema freudiano ortodoxo, haciendo aportaciones originales propias y sustentándolo con mucha clínica, con muchos ejemplos, con muchas distinciones y narraciones de lo que sucede con los pacientes en el consultorio. Esta idea del vínculo parte, como con Freud, de la importancia del vínculo madre e hijo, nada más que aquí en un sentido más primitivo, o sea, como algo crucial. Aparte madre e hijo, crucial en el momento específico de la vida del bebé y que luego va a venir a reacomodarse ese vínculo con la llegada de papá y el Edipo, pero que la parte de la vida mental o el mundo intersubjetivo y las relaciones que hacen son igual de importantes, son iguales de intensas y son iguales de fuertes y de determinantes desde el nacimiento y los primeros minutos y los primeros días de la madre y el hijo. Por eso muchas de sus propuestas van a tener que ir a esos primeros momentos, incluso al primer año o de vida o antes, por la intensidad de esos vínculos y por lo importante al ser tan primitivos. Una de las características emocionales de este tipo de vínculo madre-hijo, primitivo, anterior al lenguaje, anterior a muchas formas de motricidad voluntaria, pues tiene que ver con las fantasías. El vínculo del niño con la madre va a estar cargado de fantasías inconscientes, sobre todo el del niño con la madre. Va a estar dominado por la parte inconsciente, por las temáticas inconscientes, por los objetos parciales inconscientes. Hasta aquí me parece que nada nuevo, nada extraño, ¿verdad? Sí, vamos, vamos bien, profe. Muy bien. Yo les digo, si de repente ven algo medio extraño, lo platicamos. Pero estas son ideas generales, ¿no? De Melanie Klein. Algo importante, aportaciones como generales. Todos conocemos, introdujo una formulación más completa, más compleja de la técnica del juego en la atención de niños. Incluso la idea del debate de psicoanálisis con niños o psicoanálisis de niños, ¿no? Como para ver qué tan involucrados podían estar o no en el proceso mismo, pero pues, la idea del juego como un aspecto importante, ¿no? Y como la técnica esencial del trabajo con niños, como el suplir la asociación libre por el juego libre. El juego le va a permitir acceder a conflictos y fantasías inconscientes que el niño no puede verbalizar, que a lo mejor el niño no tiene una conciencia o un pensamiento racional sobre esos conflictos, pero que pueden ser puestos en actuación a través del juego. Por eso era tan importante. Claro que para esto hay que pensar que el niño tiene conflictos y fantasías inconscientes a pesar de que sea muy pequeño. Eso es cambiar la perspectiva de no tiene que haber un adulto, no tiene que haber una cuestión como cultural y complejos y censuras muy fuertes, ¿no? El niño tiene eso. Es parte de su funcionamiento porque desde muy pequeños, desde los primeros días de nacido,
establece vínculos muy fuertes. Entonces el niño sí tiene fantasías, tiene conflictos, por eso el juego encaja muy bien en esa lógica. Pero si se fijan es cambiar toda la perspectiva. No necesitamos ser adultos para tener conflictos inconscientes. No necesitamos que sean censuras o aspectos que nos angustien conscientemente. La parte inconsciente siempre está ahí movilizándose. El juego va a ser la forma de captarlos. Bajo esta lógica, Melanie Klein en general sugiere evitar cualquier tipo de fin educativo o de apoyo como demasiado directivo con los niños, porque entonces estaríamos coartando o cerrándole la posibilidad de expresar sus conflictos inconscientes al niño y por lo tanto cerrándole la posibilidad de que los elabore, de que avance, de que los cambie. Denme un segundo, compañeros. Entonces, ya digo, disculpen, ya regresé. Entonces eso es cambiar toda la perspectiva que se tiene sobre el psiquismo infantil. Incluso, o sea, es una forma de verlo más cerca. Lo veíamos un poquito en la materia de psicoterapia el tetra pasado. Es como trabajar con niños te acerca mucho más tangiblemente a esta parte, por ejemplo, de los estadios libidinales y cosas por el estilo. Entonces, tu concepción también se va modificando al estar ahí viéndolo. No solo en retrospectiva en la vida de un adulto y en las fantasías de un adulto, sino en el contacto con el niño. Esta misma idea contenía la producción de conceptos originales, algunos separados de Freud, porque Freud no los pensó y fueron producidos por Melanie Klein, por eso digo que separados de Freud, pero que tenían una lógica psicoanalítica, sobre todo en un primer momento en que Melanie Klein se percibía a sí misma como continuadora del psicoanálisis freudiano. No, la intención nunca fue, o por lo menos al inicio, nunca fue como romper con el psicoanálisis, a pesar de hacer aportes originales. A través de su experiencia clínica, que muchos de sus textos tienen eso, ejemplificaciones. Que está ahí también como todos los chismes teóricos de si trabajó con sus hijos, pero les puso nombres de pacientes y los presentó como pacientes, pero eran observaciones de sus hijos y cosas así. Pero fue produciendo cosas propias, ¿no? Fue dándole un enfoque que paulatinamente fue convirtiéndose en una escuela propia, entre comillas. Dentro de estos conceptos originales, tenemos que pensar el posicionamiento que Melanie Klein tenía. Rescata mucho de la teorización, de las últimas teorizaciones de Freud sobre la pulsión de muerte, ¿sí? Sobre esta reorganización de las pulsiones entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, entre las pulsiones que tienden al vínculo y a la unión y a las pulsiones que tienden hacia la destrucción y a la desvinculación. Entonces toma algunas de esas cosas que ya estaban en Freud y las va desarrollando. La idea de la existencia de estas pulsiones sádicas, de estas pulsiones agresivas, pero como algo constitucional. O sea, la agresión y también la angustia derivada o paralela a esta agresión está desde el comienzo de la vida. Las pulsiones de agresión o las pulsiones agresivas o en última instancia más general la pulsión de muerte está desde el nacimiento en el niño como la forma más bruta de la pulsión. Antes de empezar a hacer vínculos, lo que hay es un esfuerzo pulsional por arrasar. Entonces la pulsión de muerte está ahí, al principio, antes que se intenten hacer vínculos y antes de dominarla un poco. Entonces, la pulsión de muerte, las pulsiones sádicas y agresivas, la angustia, van a ser muy pronto el motor y el origen de muchas de las fantasías inconscientes del niño. Por eso decía que el niño sí tiene conflictos
y angustias y fantasías inconscientes, porque son, digamos, el resultado o la forma en la que podemos saber que ahí está la pulsión de muerte trabajando, ¿no? Que mucho tiempo era muda, la podemos ver en esas fantasías. Melanie Klein hipotetiza que el contenido de esas primeras fantasías son precisamente así, agresivas, sádicas, angustiantes, persecutorias, por la misma característica de la pulsión de muerte de la tendencia a desligar cosas. Profe, A la forma una pregunta. más, sí. Entonces, bueno, el teatro pasado leímos un libro que se llama Mujeres y Niños Primero, creo que era Baraldi, Clemencia Baraldi, creo que se llamaba. ¿Se puede decir que la teoría que ella maneja en ese libro es kleiniana o es freudiana? Me suena el libro, la autora no mucho, pero no recuerdo haberlo, digo, leído, no, pero ni siquiera conversado con alguien. ¿Me puede decir de qué trataba? Sí, precisamente hablaba esto del vínculo entre la madre y el hijo, de cómo, por ejemplo, creo que se trataba más del niño autista, hablaba del autismo, pero cómo era la relación con la madre en cuanto a la dinámica, que si por ejemplo la madre no llena ciertos, por así decirlo, no sé, el amor o la satisfacción, por así decirlo, el niño tiende a no desprenderse o desprenderse incluso de eso, y por eso se crea el autismo, creo, por ahí va más o menos el asunto, pero sí trata muchísimo sobre la relación entre la madre y el niño en los primeros años de vida, y cómo la relación tiene mucho que ver en cuanto al desarrollo. Por eso le preguntaba. Ya. Voy a hablar sin conocer, digo, me voy a aventurar a expensas de que ustedes me corrijan, pero por el nombre de la autora, supongo que debe ser sudamericana, uruguaya o argentina, y se me hace que va más del lado de lo lacaniano, por lo que dijo del autismo, o sea, de la salida hacia el autismo de estos vínculos, porque es una propuesta que está muy estudiada por gente como, como Alfredo Jerusalinsky, que es creo que argentino, que es como de los pioneros en esta forma psicoanalítica de tratar el autismo. El tema se me figura que va más por allá. Claro, estos autores parten mucho de una propuesta como lacaniana, pero integran cosas, por ejemplo, de Winnicott, para acercarse un poquito a Melanie Klein, sin llegar directamente a Melanie Klein, toman a Winnicott, con esta idea de la madre buena o de la madre suficientemente buena y cosas por el estilo. Pero me parece que va más de una mezcla ahí entre algunas cuestiones como lacanianas de esto de la intersubjetividad y el acceso a lo simbólico y ese tipo de cosas, y algo winnicottiano. Sí tiene una cosa de Klein, pero me parece que va como más por una mezcla y no tan directamente Melanie Klein. Creo yo por lo que me dijo. Ah, ok, maestro. Gracias. Sí, lo investigaré para no dejarlo como una mentira, pero sí, me suena que va más por allá porque me recordó estos textos de Jerusalinsky que traen como esta noción lacaniana de la importancia del vínculo materno y bla, 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 y esas cosas como más estructuralistas, pero el mismo Jerusalinsky toma cosas de Winnicott también. Entonces, que están ahí como en ese juego, porque están enfrentándose a un campo nuevo como era el del autismo en América Latina. Lo investigaré, luego pregunto bien a ver qué onda, luego busco qué onda con ese libro, pero creo que va por allá. Lo que pone el compañero sí es algo importante. La idea de recordar que Melanie Klein es la que pone como en el ojo del huracán en esas épocas la relación más primitiva madre e hijo. Freud ya lo sabía, Freud ya había puesto la idea del apuntalamiento, con el ejemplo del amamantamiento, de cómo se mezcla lo sexual con lo biológico, la idea del placer y el displacer, ¿no? Entonces Freud ya lo sabía. Lo que hace Melanie Klein es centrarlo demasiado en un momento muy primitivo. Les digo, antes del primer año de vida. Para Freud eso todavía tardará algunos meses más o algunos años más para que aparezca como algunas cuestiones más lógicas o más del pensamiento o del proceso secundario, ¿no? Más relacionado con el yo y no tanto con lo inconsciente. ¿Los demás cómo ven? ¿Algún comentario o algo así o avanzamos? Va bien, maestro, avance. De acuerdo. Bueno, déjenme ver, no sé si en el chat alguien
tímido haya escrito en lugar de abierto su micrófono. ¿No? Todo igual. Pues entonces seguimos. Ahora nos queda 1 hora de diversión, compañeros. En estos panoramas generales nos recuerda, digo, Melanie Klein, creo, si no me equivoco, es berlinesa, pero muy pronto con la ayuda de Karl Abraham y de Ernest Jones, si no me equivoco también, continúa su trabajo desde Londres. Y entonces es en Londres donde, digamos, se asienta, por eso esta idea del kleinismo como inglés, como una cuestión inglesa. Pero Melanie Klein no era inglesa de nacimiento, pero se trabajó ahí, se quedó en la Sociedad Psicoanalítica de Londres y su trabajo fue fundamental en las décadas del 40, el 50 y el 60. 20 años después de que presenta a lo mejor su primera exposición dentro de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, la Asociación Psicoanalítica Internacional. 20 años después ya empieza a ser una figura predominante, posterior a la muerte de Freud, y ya radicada en Londres. Históricamente, digamos que hay 3 etapas o 3 momentos clave en la vida intelectual de Melanie Klein. El primero es la aparición de los conflictos de Anna Freud y Melanie Klein. La idea que ambas tienen del análisis infantil y del papel de la transferencia. Lo vimos en el tetra pasado, cuando empezábamos a hablar de la psicoterapia infantil, que era como el antecedente, el choque teórico entre Anna Freud y una idea más psicopedagógica, por decirlo de una forma, menos optimista con respecto a la transferencia, y la oposición de Melanie Klein de la fantasía inconsciente, la agresividad pulsional y la transferencia plena entre el niño y el analista. Entonces, dice, ahí empieza eso. Luego, la idea de entre el 43 y el 44, que es, digamos, donde aparece que es este texto que les he platicado que se llama Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, que es cuando Glover, no me acuerdo el nombre de este autor, Danny Glover, sugiere expulsar a Melanie Klein de la Sociedad Británica porque, pues bueno, parecía estarse alejando de los postulados clásicos básicos del psicoanálisis. Entonces aparece esta sugerencia de expulsión, de que no sea representante de la Sociedad Psicoanalítica Británica, a la que también tanto había contribuido, y pues aparece un texto que es Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, que está editado aquí en México con la editorial Síntesis, que es un libro que trae presentaciones, discursos, artículos de diferentes autores a favor y en contra de las posturas kleinianas, y que es como una idea de un debate científico. Entonces, ese texto es el resultado de esos años de debate científico, de estar a favor o en contra de ciertos postulados. Y otro momento importante en la vida teórica de Melanie Klein fue las escisiones al final de su vida, las escisiones del grupo que se había formado alrededor de él, algunas más o menos dramáticas, por decirlo así. Pero, por ejemplo, hay algunas personas como en este término más dramático, menciona ahí a Paula Heyman, y algunos que simplemente se van separando de posturas muy, tal vez, contrastantes de Klein con el psicoanálisis más clásico, que es la figura, por ejemplo, de Winnicott y de Gontryb, que es otro de los autores que a lo mejor revisamos, que no niegan los postulados kleinianos, simplemente no comparten las últimas teorizaciones de Melanie Klein, las últimas teorizaciones sobre la envidia, por ejemplo. Pero fue una cuestión, sí, de índole personal, pero también, sobre todo, teórica, porque eso va a hacer que se deriven muchos de los otros autores que podemos revisar. Les digo, de los de la influencia latinoamericana,
algunos tan importantes como Donald Meltzer, como Winnicott, como los post-kleinianos, que también se les dará ese nombre. Entonces sí fue una figura de mucho impacto porque amplió el campo, sí, y luego los seguidores o los discípulos de Klein a su vez también ampliaron algunas cosas propuestas por la autora. Entonces se ramificó bastante su propuesta. Digo que dio cosas de Winnicott, de Meltzer, de algunos latinoamericanos y cosas por el estilo. Es como tres grandes momentos teóricos críticos en la vida de Klein. Como quiera, el texto no deja de recordar, por ejemplo, que en su obra, y creo que es una opinión que muchos podrán tener cuando leen a Klein, tiene como una cuestión de confusión, o sea, deja cierto grado de confusión cuando lo lees por el recurso constante de la clínica y la necesidad de ir tratando de seguir la lógica de por qué hace cierto tipo de intervenciones o de interpretaciones que no son nada más resultado de una cuestión teórica, sino resultado del momento clínico que estaba viviendo con el paciente y que intenta plasmar en el texto. Entonces tiene muchos toques como de genialidad, por decirlo de una manera literaria, pero también que parece que es confuso, o sea, tampoco se trata de una obra 100% estructurada de ir avanzando, sino que era enriquecer la obra conforme iban saliendo cosas, sin un itinerario a lo mejor tan planeado de, ahora voy a comprobar esto y hasta que salga esto. No, era como muy espontáneo, quizás sea la palabra, pero que deja esa sensación entre la confusión de por qué lo pone así, por qué lo dijo así, cómo entender este concepto, nebulosidades entre cómo lo dijo en un artículo y luego cómo lo dijo al siguiente y luego después 5 años. Y por eso hay algunos textos que se encargan de hacer estos rastreos como de la evolución del concepto de NVIDIA en Melanie Klein desde 1919 hasta 1940 y no sé qué. Entonces se dedican a ver año tras año, escrito tras escrito, cómo fue modificando, regresándose, corrigiendo o incluso invirtiendo los términos que trataba. Entonces, esa es una impresión que deja mucho la lectura de Melanie Klein. Es rara, que es extraña, que es confusa. No sé si a lo mejor ustedes han tenido alguna ocasión de leer algunos artículos de Melanie Klein o uno de los libros más sencillos, más sencillos de encontrar, de divulgación, es el de Introducción a la obra de Melanie Klein de Hannah Siegel. A lo mejor ahí en desarrollo lo vieron. No sé si les di desarrollo yo, a lo mejor vimos algo de ahí. ¿No? ¿Sí? Si no, es un texto como, no es el más sencillo, pero es un claro ejemplo de esta teorización confusa que te hace como prestarle mucha atención por lo impactante que es la originalidad y la extrañeza de algunos términos, ¿no? Entonces, este texto, Introducción a la obra de Melanie Klein, es un libro con Pay 2, chiquitito, así formato de bolsillo, unas 100 páginas, muy sencillo de conseguir en físico y en PDF te me hace que también. Pero bueno, les decía, regresando acá un panorama general de su obra, que es como el tema con el que nos vamos a quedar ahora, antes de hablar de si las posiciones esquizoparanoides y cosas por el estilo. Antes de llegar a eso, hablar de generalidades que la hacen original. El texto menciona, curiosamente, digo, es la estructura del libro de este PDF. Lo pone como, digo, es un PDF que después tiene otras... se me fue. Digo, es un texto el que yo les mandé en PDF diferente a la versión más reciente en físico. Pero tiene ahí una cosa, que empieza con el de 1919-1932 y después el último de 1946 a los 60 ya no lo pone tal cual, pero desarrolla los conceptos. Entonces nada más ahí no confundirnos con el texto. En fin, esa es otra cosa. 3 periodos que marcan diferentes a estos. Estos son como 3 grandes acontecimientos y aquí también podríamos pensarlo como 3 grandes momentos de la teoría kleiniana. Así como en Freud dicen, hay un antes y un después, la primera y la segunda tópica. O antes de la pulsión de muerte y después de la pulsión de muerte. O sea que hay momentos en donde aquí la teoría da un giro.
Así como con Freud hay primera y segunda tópica, por decirlo de alguna forma, con Melanie Klein hay 3 momentos. Del 19 al 32, del 32 al 46 y del 46 a 1960. 3 grandes momentos de la teorización, cada uno marcado por un cambio en la visión de ciertos fenómenos, por una mejor comprensión, una revisión de conceptos o la aparición de unos nuevos. Ahorita sobre todo nos quedamos con el primer periodo, de 1919 a 1932. Casi siempre se tiende a ver como la aparición de las primeras hipótesis, los primeros descubrimientos, centrados en la idea del juego, el análisis de niños. Obviamente no fue lo único. Aparecen también estas primeras hipótesis, el superyo temprano y el complejo de Edipo temprano. Recordando, juego como exploración de fantasías, juego para exploración también de inhibiciones, cuando no aparecen las fantasías ni el juego, entonces hay una inhibición. La importancia de comprender y transmitir el contenido inconsciente del juego al niño, que es como la importancia de la relación directa analista-paciente, y se va dando cuenta de la aparición de ansiedades tematizadas por la persecución. ¿Por qué? Por la pulsión de muerte que está ahí presente. Entonces, estas primeras hipótesis las más importantes las mencionaba. La idea de que hay un superyo temprano que no tiene que esperar hasta la resolución del complejo de Edipo, que generalmente se ponía 4 o 5 años de edad. Dice, no, no es tan necesario. Hay un superyo temprano, marcado, matizado por la agresión, por la crueldad, por la cuestión de la pulsión de muerte. Y hay un Edipo temprano que no necesita pasar la etapa fálica, que precisamente es pregenital. Todo eso, recordemos, muy centrado en el primer año de vida del niño. Primer año, a veces los primeros 2 años. Pero entonces eso rompe un chorro la idea de que el desarrollo psicosexual tiene como que fases muy determinadas y que como hay que ir avanzando, cosas por el estilo, o la idea de, no sé, por ejemplo, el Edipo hasta los 4 o 5 años y tener que haber pasado por las otras etapas pregenitales como la oral y la anal. Acá no es como, no, esas cosas pueden estar ahí, sí, pero aparte hay como un microuniverso en este primer momento de la vida. En esto están primero 6 incisos, el libro lo maneja como 6 puntos importantes, ¿no? De estas primeras hipótesis basadas en esas 2 cosas del superyo y el Edipo temprano, dicen, para empezar, la agresión tiene un papel fundamental en el desarrollo de este primer año y a lo largo de toda la vida del sujeto. O sea, la agresión va a ser un tema inconsciente importantísimo. No se trata de la agresión a veces literal, sino de la fantasía de agresión o los temas de agresión. Sobre todo la agresión en el campo de las fantasías inconscientes. Porque entonces podrá haber una conducta como temerosa, una conducta de culpa, una conducta de no sé qué, pero la hipótesis es el niño actúa con culpa y con temor porque hay una fantasía de que lo van a agredir. O sea, la agresión va a ser ahí, como decíamos, motor de algunas de las fantasías inconscientes más primitivas. Y la idea de la agresión va a permitir, por ejemplo, la idea de un superyo temprano. Si hay pulsión de muerte desde el nacimiento, si los temas de las fantasías inconscientes son de la agresión porque parten de la pulsión de muerte, entonces, si hay un superyo temprano, va a estar matizado por la agresión que viene de la pulsión de muerte. Por eso, hay un contraste con las fases del desarrollo libidinal clásicas de Freud y de Abraham, que fue de Carl Abraham, que fue el que también influyó ahí para que Freud tomara esta clasificación de etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Melanie Klein choca con esa concepción. Dice, sí están esas divisiones, sí pueden estar ahí,
pero no tienen que ver tanto tampoco con la cronología. O sea, cuando hablamos de una etapa oral, no solo es la cuestión de la boca lo que nos interesa, sino, por ejemplo, el contenido de las fantasías orales. Entonces, puede haber fantasías orales sin estar en la etapa oral, ¿no? Como para hacer esta distinción de la cronología está bien, pero es arbitrario. Lo que hace a la etapa oral no es simplemente la boca o la alimentación, es la fantasía inconsciente oral, la incorporación, la destrucción, o sea, el contenido o el significado inconsciente de eso que puede pasar en la realidad con el amamantamiento y cosas por el estilo, o el chupeteo, cosas así. Entonces, si lo que importa es el contenido o el matiz de las fantasías, pues puede haber fantasías, les digo, orales en el primer año de vida, o puede haber fantasías anales en el primer año de vida, antes de llegar a esa zona erógena rectora, ¿no? Por el control de esfínteres, ¿no? Antes de eso puede haber fantasías de contenido anal. Entonces se aleja un poquito esta idea de la cronología en pro de una idea del contenido de la fantasía, no solo por el tiempo y no solo por el cuerpo. Las fantasías inconscientes de agresión generalmente van a estar dirigidas hacia el cuerpo de la madre. Esa es una cosa importante, la idea del cuerpo. En un primer momento, en estos primeros años de teorización, del 19 al 32, muy constantemente los autores piensan que hay una referencia geográfica. Incluso Donald Meltzer en algunos de sus textos habla de estas confusiones geográficas, así como cuando el niño pensaba en el cuerpo de la madre como un espacio en donde se empieza a diferenciar yo de no yo. El cuerpo de la madre va a ser el centro de las fantasías. Penetrar el cuerpo de la madre, volver al cuerpo de la madre, destrozar el interior de la madre. O sea, el cuerpo de la madre es un espacio, un lienzo para pensar las fantasías del niño. Por eso después el consultorio podría ser pensado como una simbolización del cuerpo materno. Lo que pasa en la sesión es parecido a las fantasías del niño de estar al interior del cuerpo de la madre y por eso pinta y raya y avienta y grita. Suena locochón, ¿no? Así es, maestro. Pero suena bastante lógico, ¿no? Sí. Segura, compañera, no es cierto. Seguro me eche mentiras. Sí, maestros, le estoy entendiendo porque en psicopatología nos encargaron también, nos daban, por ejemplo, el caso Juanito, mis compañeros no me van a desmentir, y el caso de Richard. Entonces ahí era donde ahorita lo estuve asociando con lo que dijo, ¿verdad? De que el cuerpo de la madre, la situación geográfica, entonces lo estuve asociando con eso. Muy bien. Qué bueno, mira, qué chido. Digo, de eso se trata. Yo creo que se nota que está en noveno, que puedan hacer eso, verlo con otros tetras, con otras materias y que digan, lo asocio con otras cosas. Sí, maestro, muchas gracias. No, por nada, compañera. Pero como dice la compañera, o sea, vamos notando y va haciendo un poquito más de sentido. También por eso les digo, si algo suena muy diferente a como ustedes lo han visto, pues lo platicamos. Puede ser un error mío o puede ser nada más como una forma diferente de transmitirlo. Acá, por ejemplo, en esta idea del cuerpo de la madre, también va a tener que ver mucho la idea de una diferenciación sexual muy temprana, que aparece también en la siguiente diapositiva, pero ahorita volvemos ahí. Entonces, como mucho va a estar marcado por la agresión a un cuerpo ajeno, o que siento que se está diferenciando entre mí, entre yo y no yo. Entonces, esa lógica va a hacer que también se produzcan, como en una cascada, por decirlo con una analogía, ya no solo la fantasía de la agresión, sino una respuesta ante esa fantasía de la agresión.
que es la ansiedad persecutoria. Entonces, hay una fantasía de la agresión en la que el niño no es consciente, no la domina, y lo que aparece frente a esa fantasía de agresión, pues es un sentimiento de culpa y persecución. Yo destrocé el cuerpo de mamá en la fantasía, cuando aventé o cuando vi tal o cual cosa. Digo, el niño obviamente no lo piensa en esa forma lógica, esa es una de las cosas también importantes para la comprensión de Klein, son hipótesis de eso que se muestran en el juego. Entonces el niño realiza esta fantasía en el juego o en su propia mente y aparece la idea de la ansiedad persecutoria. Ahora ese objeto que yo destruí intentará regresar a destruirme a mí. Y me siento culpable y me siento ansioso y quiero escapar, pero no puedo escapar de la fantasía que está dentro de mí. Entonces eso es precursor de la mejor de la idea de la angustia de castración freudiana, ahora sí en la etapa edípica. Y luego pone algo que el autor de aquí, Norberto Bleichmar y Cilia Lieberman, proponen como una fase femenina, que es como, sin llegar a ser una cuestión edípica al 100%, es como un Edipo temprano. No me acuerdo si viene en la otra diapositiva. Pero que bueno, hay una fase femenina antes de llegar al Edipo, o sea, en los primeros años, o en el primer año de vida. Dice entonces, en la fase femenina hay curiosidad sexual, mezclado con el sadismo y la agresión, pero que ya no va a tener que ver nada más con la idea de querer tener el pene que la mamá le negó, sino con un deseo tal cual de poseer ese pene que está allá, o sea, como una forma de envidia. Entonces hay una posición femenina antes de la que hace entrar a la feminidad al complejo de Edipo. Entonces sí hay como una diferenciación sexual anterior, sí hay un deseo sexual antes del deseo edípico de poseer y de ser y de esas cosas maravillosas que veíamos con esta dialéctica del ser y el tener. ¿Se acuerdan? Con lo de Joel Dor, Estructuras Clínicas y Psicoanálisis, que leíamos el texto así palabra por palabra. Si eran ustedes, ¿no? O lo estoy confundiendo. Nomás que lo estoy confundiendo. Bueno, dejémoslo así. Otra de estas primeras hipótesis, siempre relacionadas con lo temprano del superyo y del Edipo, es la idea del juego como una forma de elaborar las fantasías, en el inciso D. Pero esto es importante porque entonces las fantasías expresadas a través del juego serían una forma de simbolizar, de metabolizar, para establecer un puente con la realidad. La posibilidad de simbolizar a través del juego, dentro o fuera del consultorio, permitirá entonces ser el prototipo de la relación con objetos externos, ya no solo con los objetos internos de mi fantasía inconsciente, sino con objetos externos, por decirlo en la realidad, externos a mí, externos a mi aparato psíquico, por decirlo así. Entonces, el juego también funciona en esa manera, sirviendo como puente entre la fantasía y la realidad. En el proceso terapéutico, ese puente sirve para metabolizar y elaborar mejor las ansiedades. En un sentido silvestre, digamos, va poniendo al tanto al niño de que hay una externalidad a él y de que los objetos no están solo en su fantasía. En el inciso, ahí me pasé, no sé por qué puse inciso D, se me hace que borré una fila o algo así. Bueno, después del D, sabemos que sigue la E, pero yo puse la F. Viene esto de la diferenciación primitiva de los sexos, ¿sí? A lo mejor no tiene que haber el ejemplo típico de Freud de cuando el niño o la niña ven por primera vez el cuerpo de otro niño o de otra niña. O sea, a lo mejor también hay una diferenciación primitiva, fantaseada. Si la niña desea tempranamente recibir el pene, o sea, en la idea de como de una especie de feminidad ya asumida,
o sea, literalmente recibir, o sea, de una penetración en la fantasía. Luego está el deseo de poseer el pene, o sea, de quedarse con él y de tenerlo ella misma uno. Dice, es una cosa secundaria. Por eso dice, la envidia es secundaria a su ansiedad por los órganos femeninos. Entonces, como primero hay una fase femenina en el sentido clásico del término, y luego aparecerá el conflicto de la feminidad de sí o no, quisiera tener lo que otro tiene, la valoración de la feminidad o no, por comparación de mamá con papá. Dice, pero eso va a ser secundario. Al principio parece que hay como una especie de, de idea de asumir un poquito esa feminidad en el término clásico, por decirlo así. Luego aparecerá la idea de no solo recibir el pene en el intercambio sexual, sino poseerlo como una forma de poder, por decirlo así, de sentirse completo, y es la envidia del pene y la cuestión del Edipo más clásico freudiano. Menciona que para que esto se sostenga, tanto el superyo como el Edipo temprano, antes del primer año de vida, en esta cuestión de lo geográfico, por ejemplo, el cuerpo de la madre, pues también habrá una cuestión con el espacio y el cuerpo del padre. O sea, este es creo que es un concepto tal cual, no me acuerdo si se le llama concepto, pero hay un término específico kleiniano que es esto, figura combinada de los padres, que se va a encontrar en varios autores. Entonces, digo, es como decir complejo de Edipo, o sea, va a aparecer como una forma de teorización, como un concepto. La figura combinada de los padres, una versión primitiva de la escena primaria. ¿Se acuerdan cuál es la escena primaria? La de Freud, ¿no? El niño de los lobos. La que expone, sí, en el caso del hombre de los lobos, una neurosis infantil, el sueño de los lobos en el árbol, pero que es la fantasía o la supuesta vista por parte del niño del coito parental, o sea, de haber experimentado la visión del coito entre los padres o entre dos adultos. Entonces dice, la figura combinada de los padres o la figura fusionada de los padres, como una fantasía infantil, como una versión primitiva. Tal vez el niño no tiene conciencia en esos momentos de un coito, pero lo ve como un acto agresivo y lo ve como están fusionados, son uno mismo. Dice, la fantasía es que los padres están unidos permanentemente en ese momento. Son uno mismo, no se acaba ese momento, y al estar unidos presentan una satisfacción oral, anal y genital al mismo tiempo, lo que produce fantasías de celos y envidia, agresión otra vez. O sea, eso es que parte del Edipo temprano. No es la sensación de rivalidad en una relación de tres, sino más bien la parte de la observación de esa figura unida entre padre y madre y la exclusión del otro que genera celos. Celos diferentes a los del Edipo que estamos acostumbrados a escuchar con Freud, de el niño y la mamá, y que lo viene la figura de papá, y entonces encela y hay fantasías de aniquilar al padre, como que más primitivo, más rudo el asunto, porque está a partir de la fantasía inconsciente, que pues no tiene lógica, esta idea de los padres fusionados. Y los celos ante la fusión y el placer que experimentan ellos, y del que el niño es privado, en teoría. Obviamente esto tiene también mucha teorización alrededor. Hay autores que lo van desarrollando y lo van tratando de poner también con explicaciones clínicas y todo eso. Aquí nada más decía, es un panorama general de estos primeros descubrimientos. Ahora tenemos media hora y creo que nos quedan como 3 diapositivas o 4, entonces creo que vamos bastante bien. De estas ideas de lo temprano, pues aparecerá un superyo terrorífico que gradualmente, ¿cómo está esta cosa? Que gradualmente hará un paso a un superyo benevolente. Pero hasta aquí, primero, ¿tienen dudas, comentarios?
¿No? Yo tengo un comentario nada más, profe. A ver. Entonces, como que la base que sienta Melanie Klein es, pues sí, es freudiano y enfocado más en el desarrollo. Que, por ejemplo, Winnicott, que también habla sobre lo simbólico y el registro, pero no lo ve arraigado, por ejemplo, en este caso, o bueno, no creo que no aborda las mismas situaciones que lo hace Melanie Klein. ¿Esto es cierto? Winnicott, lo poco que yo he leído, sí es un poquito más concreto en lo de la relación madre-hijo. Sigue hablando de las fantasías y todo eso, pero sí es más concreto como en la parte del desarrollo infantil, como incluso de la crianza. Es un problema que focaliza más. A diferencia de Melanie Klein, que sí es como más amplio el campo de su clínica. A Winnicott le interesaba también, por ejemplo, las patologías medianamente graves, o sea, cómo afectaba el vínculo materno primitivo, el bueno o la mala madre, con conductas antisociales, delincuenciales o cosas así. Sí, es verdad. Gracias, profe. No, no por nada. Digo, algún tiempo me arrepiento de no haberlos comprado, no sé por qué no lo hice, pero estuvieron estos libros de Winnicott en el editorial Paidós, como en 90 pesos, y luego te los encontrabas en 300. Los dos que siempre estuvieron en oferta y nunca compré. Bueno, compré uno. Es De privación y delincuencia. Es uno de los libros que reúne artículos de Winnicott sobre esos temas, ¿no? De las conductas antisociales. Y el otro se llamaba Los procesos de maduración en el niño o algo así. Que era como esta idea del desarrollo desde Winnicott. Pero vaya, comparte muchas cosas de Melanie Klein. Solo se separa en algunas sobre el uso de la agresión y la envidia. Pero sin ser, digamos, una explosión así de no retomar nada de Melanie Klein. Que Winnicott también pues, es otro de los Sí, autores eso, más leídos acá. como que, sí, en eso iba de que, por ejemplo, si, no sé, se me ocurre hacer una tesis sobre desarrollo, como que son polos opuestos, en la maestra Melanie Klein y Winnicott, como que quieren apuntar al desarrollo infantil, pero de puntos muy diferentes, o al menos no he leído lo suficiente. Sí, no, y aparte también es una cosa de meterse a lecturas como más específicas de algún concepto, como esto de lo que decía, de rastrear un concepto en los dos y luego empezar a ver diferencias en cada uno y por qué, pero sí, es un trabajo, pues de paciencia, se puede hacer, ¿no? Pero es de paciencia, ir leyendo, ir conociendo referencias y cosas así. Pero en general no está tan alejado, aunque ya no sigue las líneas, digamos, kleinianas ortodoxas. Avanzo entonces un poquito, compañeros. Están viendo ustedes una diapositiva que es la idea del superyo terrorífico a un superyo benevolente. En este punto el texto se vuelve un poquito nebuloso porque como que va reciclando ideas, o sea, va como en una espiral de, bueno, lo que dijimos antes ahora también sirve para esto. Entonces puse muy poquito texto en las diapositivas porque, les digo, el texto es como que se va repitiendo para volver a contextualizar. Porque, por ejemplo, sigue hablando de sentimientos de culpa y remordimientos que van a generar la idea de la persecución, que ya habíamos dicho que tiene que ver con el superyo. Pero, dice, lo que aclara aquí es que es la clínica de Klein la que le llevó a ver eso. O sea, el trabajo con los niños. Su observación de los niños. Los casos que ella trabajó, supervisó, va notando que las actitudes demostradas y el juego simbolizaba sentimientos de culpa y remordimientos. Entonces fue hipotetizando que debía haber sido causado por una especie de superyo sádico, cruel, temprano, anterior al que aparece en Freud después del Edipo.
porque Freud pone el superyo como heredero del complejo de Edipo, como una síntesis de las identificaciones parentales o algo por el estilo. Dice acá no, acá es un superyo en el sentido de que es punitivo, en el sentido de que es como el que regula algunas cosas de estas fantasías, pero es un superyo marcado por la pulsión de muerte, por la agresión, que habíamos dicho desde el principio que era lo que iba a matizar muchos de los primeros momentos de las fantasías infantiles. Por eso es la mayor fuente de ansiedad, un superyo terrible, un superyo sádico, en el sentido de excesivamente castigador. Melanie Klein lo pondrá, les digo, allá alrededor de los 2 años. O sea, ya cuando empieza a aparecer como mayor cantidad de representaciones para las fantasías, mayores temas, pero mucho antes de la aparición de la finalización del complejo de Edipo, perdón. Estaba ya por los 5 años, ¿no? Y la entrada a la escolarización y cosas por el estilo. Entonces, este superyo puede existir desde el comienzo de la vida, formándose de objetos que parecen contradictorios, de objetos parciales, en donde a lo mejor ese objeto parcial solo se toma lo malo, lo negativo, lo agresivo, como la parcialización de la figura de los padres en esta idea de los padres permanentemente unidos, o la figura de los padres fusionados, perdón. Son un objeto parcial donde solo se ve los celos, la envidia y la agresión que despierta. Como despierta celos y envidia, pues a lo mejor lo que surge después es una fantasía persecutoria o de culpa, o sea, la figura de un superyo castigador por haber sentido celos, o por haber mirado, o por haber visto, por haber deseado, o por haber fantaseado con la aniquilación de esa figura fusionada. Entonces aquí está mucho más matizada por los temas de las fantasías y las reacciones ante esas fantasías. Las funciones del superyo y del Edipo siguen siendo medianamente las mismas, pero matizadas por los temas de la agresión, la envidia, la culpa, la angustia. Yo creo que una de las cosas para comprender como más a profundidad esto es atender a libros como este, que te ayudan a pensar cuáles fueron los cambios, ¿no? Después de haber leído un ratito a Freud y conocer algunas cosas básicas, pues vas comprendiendo, el contraste es este, o sea, el contraste va acá, en los tiempos, cambia los tiempos por temas, cambia contenidos temáticos por épocas o por zonas erógenas rectoras, y empiezas a notar como los matices, y ya va quedando un poquito más claro, y ya no se ve como si Klein estuviera hablando un poco al aire. Entonces, siempre es importante tener como ese contraste, ¿no? La lectura de las dos fuentes. Como decía ahorita la compañera, el contraste a lo mejor en el caso de Hans, o el de la neurosis infantil, con el análisis de Richard o de Rita con Melanie Klein. Y entre estos primeros descubrimientos, ¿no se fijan, compañeros, cómo estoy en onda? Le puse hipervínculos a esto. Oh, no. Para que lo valoren, compañeros. Está medio feo los colores y eso, pero se hizo el intento. En estos primeros descubrimientos, entre 1919 y 1932, la figura del Edipo temprano, que dijimos que eran las dos cosas que siempre estaban. Superyo temprano, Edipo temprano. Aparece a través de la modificación de dos ideas freudianas por parte de Melanie Klein. La primera es moverlo. O sea, el Edipo temprano es temprano porque es pregenital. Está del lado de las etapas, o sea, está antes de la latencia, de todo lo que debía haber sido antes de la latencia, anal, oral y sí algunas cosas fálicas. Y sobre todo ubicado en el primer año de vida, más o menos. Porque ahorita vimos que también el superyo podía estar en los primeros 2 años, que es lo que ella observaba. Pero este Edipo temprano está dentro del primer año, que es parte de esta concepción de los padres fusionados.
y es un proceso complejo y prolongado. No porque esté antes y porque sea más primitivo y porque sea más básico, significa que sea más sencillo. Tiene su lógica y su funcionamiento precisamente basado en los propios procesos de las fantasías inconscientes. Entonces, tiene otro funcionamiento, pero no lo hace más simple. Las fantasías inconscientes se construyen sobre objetos parciales del coito parental, solo con la parte de la agresión, solo con la parte de la penetración, solo con la parte de la fusión. Por eso son objetos parciales. No es papá y mamá, es lo que veo del coito, lo que veo de la agresión, lo que veo de tal o cual cosa. La escena primaria, la fantasía de haber visto el coito parental, y se transcurre todo dentro del cuerpo de la madre. Otra referencia al cuerpo materno como el lugar donde sucede, perdón, el sitio donde se tematizan las fantasías inconscientes. En este Edipo temprano confluyen la mezcla de las pulsiones orales, anales o genitales. Otra vez, no por la zona erógena, sino por el contenido de esas fantasías. Devorar, controlar, destruir, penetrar, poseer. Temáticas que van matizando una relación, un vínculo materno con un objeto, una madre, parcializada. No necesariamente con el propio cuerpo del niño, sino con la fantasía del cuerpo de la madre como parte del vínculo, madre-hijo. Y, digamos, esas son como las primeras hipótesis que parten a través del juego y los descubrimientos clínicos, el superyo temprano y el complejo de Edipo temprano. Luego aparecerán dos periodos más, que hay algunos que lo ponen hasta el 46, hasta del 32 hasta el 60, todo junto, que es como ya la consolidación de una teoría. Ay, aquí me equivoqué, el del 46 al 60 no se llama así. No vayan a pensar que nada más copié y pegué la misma plantilla. Pero después de esta cuestión de la consolidación de la teoría, aparecerá un momento de 1946 a 1960 que va a estar mucho más marcada por la envidia, por la temática de la envidia. Siendo que en el 32 al 46 aparecerá la idea de las posiciones, esquizoparanoide, depresiva, se teorizará mejor sobre los objetos parciales y totales, y se irá refinando lo que ya estaba de la agresión y de todo ese tipo de cosas de culpa y persecución. Y para bien o para mal, compañeros, hemos terminado. Hemos terminado lo que se supone que deberíamos ver hasta hoy. Como les decía, la intención es la próxima semana terminar Klein y ver qué tan conciso puedo hacerlo de Winnicott para poder presentar el psicoanálisis relacionista, la teoría de Melanie Klein y la teoría de Winnicott en el primer parcial. Pensando en recuperar un poquito el tiempo de la sesión pasada. Pensé, no sabía si dejarles o no una cuestión grabada, pues porque está pensado como asueto desde el principio, o si hacerlo como les propongo ahorita, ¿no? De tratar de sintetizar y hacerlo en una sesión presencial. Pero el chiste es que sí, esperaría que presentáramos esos tres y ya nada más nos queda una semana. La próxima semana es la última de clases antes del primer examen parcial. ¿Cómo ven? Ya al final me fui un poquito
rápido. Creo que en general me fui rápido en algunas cosas. Pero no sé, ¿qué opinen? Si hay mayores dudas o comentarios sobre lo que acabamos de platicar y de ver sobre Melanie Klein, sobre esta primera parte del capítulo de Melanie Klein. Pues creo que es entendible, profe, hasta cierto punto. Claro que leyendo la lectura y a veces no la entiendes a la primera y tienes que volver a leer. Y así como dice la compañera Aurelia, pues recordar, ¿verdad? Tal vez lecturas de otras materias que se pueden entrelazar un poco y ayudarnos a hacer conexiones que nos ayuden a comprender mejor lo que nos está explicando. Muy bien, pues entonces el chiste sí, la lectura es importante, relacionarlo con varias cosas y pues bueno, les digo, traté de ser sintético, sobre todo si hay dudas tendremos todavía la siguiente sesión para retomar algunas cosas. Les digo, el texto es como repetitivo en el sentido de que pues está tratando de hablar de la teoría, de toda la teoría de una autora. Invariablemente es como un ir y venir. Esto que les decía de que la teorización no fue uniforme y de que también pues se fueron cosas que estuvieron en 40 años de escritura, pues obviamente va a haber esa repetición. Esperemos que eso sirva no para hacerlo aburrido, sino como dice la compañera Parra, asociarlo mejor a diferentes cosas. Entonces, pues bueno, creo que podríamos dejarlo aquí por hoy. Ah, bueno, me faltaba preguntarles, compañeros, que no les había dado chance tampoco de decidir a ustedes. Si alguien quisiera, para esta idea de los puntos extra por la exposición, habíamos dicho que la próxima clase intentaríamos ver lo de Winnicott. ¿Dónde está? Aquí está. Del mismo libro. Es un poquito menos de contenido. Obviamente está ligado con lo de Klein. ¿Alguien quisiera preparar este tema para la siguiente semana y tratar de hacerlo en conjunto así rápido? Un equipo, lo de Winnicott y yo terminar lo de Melanie Klein. O al revés, si alguien quiere terminar lo de Melanie Klein y yo le sigo con Winnicott. 3 personas máximo. ¿Cómo ven? ¿Alguien se interesa? ¿Para cuándo dijo, maestro? Para la próxima semana, para el próximo jueves. Si quiere yo me apunto, maestro. Y está con Gildardo. No, digo, Sí, yo también me noto. si quieren ustedes, compañero, no es obligación. Acuérdense que es por puntos extras. Sí, yo también, maestro. Misael, Juan y Cassandra, Sí, maestro. va. ¿Quieren trabajar el texto de Winnicott o terminar ustedes lo de Melanie Klein? Si quiere lo platicamos y le digo mañana. Bueno, ya está. Ok. Muy bien. ¿En Entonces ya estamos qué ahí parte también. quedó de Melanie Klein? ¿Es el que sigue? Sí, que es esto. Ay, déjame lo selecciono aquí. Que sería yo vi de la 93 a la 111. Quedaría de la 111 a la 135 de Melanie Klein. Ok, maestro. Como quiera lo confirmamos nada más. Pero bueno, ya quedó, un equipo va a participar también la siguiente semana. Y pues bueno, ahora sí voy a tener la grabación de la sesión.